Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A greeting of peace and your weekly radio talk show, Islam for Mankind and All of Allah's Creation. This is your weekly radio co-host, Jesus Marti, waiting for our co-host, Rashid Mari, to come over to the radio station. Assalamu alaikum. Un mensaje de paz. Para todas, Assalamu alaikum means a greeting of peace. Un mensaje de paz para todos los radio escuchas que nos están sintonizando. Estamos en el mes sagrado del Ramadán para todos aquellos musulmanes y muslimas. Le damos nuestros más calurosos saludos, Ramadán Mubarak, y les pedimos que suplicamos a Dios que todas sus plegarias y todas sus súplicas sean aceptadas y todo este sacrificio del ayuno durante el mes del Ramadán también sea aceptado. El programa de esta semana, this week's radio talk show, we're going to be talking about the purpose of life from an Islamic perspective. So what does the Creator Allah tell us about our purpose in life? And Allah states in the Quran that He created man to be His Khalifa, His trustee. He's the person of trust. He's the person that He endorsed and that He sent over to earth in order to represent Him. In Quran, Surah number 2, ayah number 30, states mankind's basic trust. Our responsibility is to believe in and worship Allah. And I did not create the jinn and mankind except to worship me. Vamos a buscar la versión en español del libro del Corán y les decimos ahora mismito en el Surah número 2 a la aleya número 30. Vemos que Dios nos trae a nosotros como los califas. El califa significa que es la persona de confianza. Él es el regente, el gobernante. Somos los gobernantes en la tierra y somos los representantes de Dios. Y dice, vamos a leer el Surah número 2 a las aleyas 29 y 30 y dicen, citamos del Sagrado Libro: y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra a un representante mío, dijeron, vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame sangre, mientras que nosotros te glorificamos en la alabanza que te es debida y declaramos vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame sangre, mientras que nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaramos tu absoluta pureza. Y le respondió, yo sé lo que vosotros no sabéis. En árabe, Jalifa, que significa, o califa, que significa de dónde viene califa. El hombre es el califa o el representante de Allah en la tierra. Vemos que ahí tenemos ese punto clarificado. El hombre es el representante de Dios Todopoderoso, del único Dios en la tierra. También el Corán, en el Surah número 51, las aleyas 56 a 58, y citamos del Sagrado Libro: y no creé yo al hombre, sino para que éste me glorifique. Esto es muy simple, hermanos. El propósito, this is very simple. The purpose of for man's creation is to worship the Creator. The essence of Allah's message through all of the prophets also was, all mankind, worship Allah. You have no deity other than Him. In Quran, Surah number 7, ayah 59, 65, 73, and 85. Also Surah 11, ayahs 50 and 61 and 84. And Surah 23, ayahs 23 and 32. Allah further states that He made this life in order to test man, so that every person may be recompensed after death for what he has earned. He who created death and life to test you as to which of you is best indeed, and He is the exalted in might, the forgiving. That's Quran, verse Surah number 67, ayah number 2. Y para el beneficio de las personas de habla hispana, las personas que hablan en español, es muy simple. El propósito de la creación del hombre hecha por Dios es que se adore a Dios como es debido. La esencia de Alá es un mensaje que todos los profetas siempre trajeron para la humanidad, que es a Él a quien debemos que estar siempre adorando. Citamos del Sagrado Libro diciendo también, oh humanidad, alaben a Alá porque no tienen a otra deidad otro que no sea Él.
El Corán también en los suras 7 a las aleyas 59, 65, 73 y 85. También el sura número 11 a la aleya 50, 61, 84 y el sura 23 a las aleyas 23 y 32 se establece, dice, Alá también establece de que Él hizo esta vida de manera de que sirviera como prueba para el hombre y para que cada persona sea recompensada después de la muerte por los méritos que éste adquirió aquí en la vida, por sus buenas acciones, en otras palabras, hermanos. O sea que si nos portamos bien y nos portamos bien con el prójimo y somos atentos con el público, somos atentos en las carreteras, somos atentos con nuestras parejas, los que estén casados con sus esposas y las casadas con sus esposos, pues entonces ahí vamos a ver que hay entonces la armonía que Dios espera de nosotros. Recuerden que no podemos tener corazones muertos, hermanos. Acuérdense que Dios sopla, nos da el soplo de vida, y verdadera vida es siempre andar con los principios y manejarnos y conducirnos con los principios en mente del que tenemos nosotros, que nos dio. Continuamos entonces en la versión en inglés. But in order to worship him, we have to know him well, otherwise we may form a distorted concept of him and then go astray. In the Quran, Allah tells mankind that he is and that he is what he is and what he is not. For example, in response to a question about Allah that was posed to the Prophet Muhammad, he replied, Allah instructs Muhammad to give him the following reply. Say, O Muhammad, he is Allah, who is the one Allah, the eternal refuge. He neither begets, nor is he born, nor is there to him any equivalent. Eso está en el Corán, en el sura número 112. Vamos a buscarle el sura, la versión en español. Es unas instrucciones que Allah le da al profeta Muhammad en el sura 112, que es, como quien dice, una breve, una resumida descripción de lo que es Dios. Le dice, se llama el sura de la adoración pura, y dice, dile, oh profeta Muhammad, Él es Allah, uno y único. Allah es el Señor absoluto, a quien todos se dirigen en sus necesidades. No ha engendrado, no engendra ni necesita ser engendrado. Y no hay nadie que se le parezca. Vemos aquí, hermanos, esa descripción tan bella, tan bonita. Él es Allah, uno, Allah el Señor absoluto, no engendra ni ha sido engendrado y no tiene necesidad de tener hijos, y no hay nadie que se le asemeje ni nadie que se le parezca siquiera. Vamos a ver también, hermanos, como ustedes todos saben y tienen conocimiento, Mohammed no fue el creador, no fue el que escribió el libro del Corán. It is clear from this that Muhammad is not the author, he's not the creator, he's not the one who actually made or wrote down the Quran. Otherwise, he would not have shown that someone is dictating to him what to say. Acuérdense también que en el Antiguo Testamento, another thing that we have to keep in mind is in the Old Testament that it's a promise made to Prophet Musa alayhi salam. It's Prophet Moses that Allah told him that he was going to get a prophet from their brethren, from their loins. So he promised, and that prophet would be speaking in his name. So every time the Prophet Muhammad would speak, he would say, in the name of Allah, the beneficent and the merciful, the most beneficent and the most merciful. Vemos, hermanos, o sea, la traducción de eso es que es claro que Muhammad, el profeta Muhammad, no es el autor del sagrado libro del Corán. De otra manera, pues no habría, o sea, de qué manera, quién sería el que habría alguien que se lo hubiese dictado entonces a él. Vemos que en el Antiguo Testamento al profeta Moisés se le prometió de que entre los árabes Allah iba a levantarles profeta
para que vieran que no eran únicamente que los profetas venían del lado de Israel, de Beni Israel, y que ese profeta hablaría siempre en el nombre de Dios. Vemos entonces cómo siglos más tarde, 4000 siglos más tarde por lo menos, aparece entonces el profeta Mohammed, y entonces el profeta Mohammed siempre habla todos sus suras, todos los capítulos del libro del Corán que se conocen como suras, siempre empieza en el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, el más misericordioso y el más compasivo, pero siempre habla en el nombre de Allah. No es palabra propia de Mohammed, sino que es en el nombre de Allah. Also, Allah has told us how He wants to be worshipped, but which He does in the Quran. He also tells us in the Quran that all prophets came with the same identical message to their people, that is to believe in Allah and to worship Him. And He also tells us in the Quran that all the people of other religions have deviated from the original teachings of their prophets. And this is due to two reasons. The first is that the earlier scriptures were not preserved simply because of the absence or scarcity of writing paper, and so the teachings were transmitted orally and with time became distorted. The second reason is because the clergy of various religions introduced doctrines that were never there. The Christian Trinity Creed was introduced only after the Council of Nicaea in 325 and the Council of Constantinople in 386. Because of these changes that crept into the early religions, and Allah tells us that He sent the Prophet Muhammad as the last and final prophet and guidance to mankind with a scripture that He promised will be preserved forever. Allah provides a test to prove that the Quran is from Him. Allah says, then do they not reflect upon the Quran, its meanings and its objectives? If it had been from any other than Allah, they would have found within much contradiction. That is the Surah number 4, Ayah number 82. And now in the version in Spanish, let's get first to Surah number 4, Ayah number 82. Excuse me. En el Surah número 4, a la Ayah número 82, y citamos del Sagrado Libro. Perdón. Es que no han pensado, no han reparado en el Corán. Si procediera este libro de otro que no sea Allah, hallarían en él muchos errores y muchas contradicciones. Vemos entonces, hermanos, o sea, la versión en español. Allah nos ha dicho a nosotros de que Él, como Él quiere que lo adoremos. Él nos ha indicado, inclusive eso es como si tuviésemos un manual, ese manual que es el Corán y las sagradas escrituras que le precedieron, aunque no fueron preservadas por aquellos segmentos que existen, que sí fueron preservados, nos sirven a nosotros como guía para nosotros poderle decirle a ustedes exactamente cómo es ese manual, cómo es que Allah desea que sea ser adorado. Y en muchas ocasiones muchas personas dicen que pues ahora que están adorando a Dios o que están suplicándole a Dios, pero que no reciben contestación. Eso le vamos a hablar sobre eso en otro programa, porque eso hubo un escolar muy famoso de nombre Ibrahim Ibn Adham, y él contestó de que era porque estas personas tenían sus corazones muertos, pero era por 10 motivos. También nos dice que el Corán, a todos los profetas vinieron con el mismo mensaje idéntico a sus correligionarios, a las personas de su época, y este mensaje era que tenían que creer en Allah y tenían que adorarle. También nos dice a nosotros en el Corán de que todas las personas de otras religiones se desviaron de su enseñanzas originales, las enseñanzas originales que le trajeron sus respectivos profetas. Y esto fue debido a dos razones. La primera de estas razones es que las escrituras antiguas, la mayor parte de ellas no fueron preservadas simplemente porque había ausencia o escasez de papiro, de papel para poder escribir, y por lo tanto estas enseñanzas fueron hasta cierto modo distorsionadas. La segunda razón es porque los clérigos de varias religiones introdujeron doctrinas que nunca se discutieron ni que nunca salieron a colación cuando los profetas las enseñaron. Por ejemplo,
la Trinidad en el cristianismo, ese credo de la Trinidad en el cristianismo fue introducido después de 325 años de haber fallecido, de haber desaparecido Jesús, que fue paz y bendiciones de Dios sean con él siempre, que fue después del concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, que fue en el 386 después de Cristo. Después de que estos cambios se hicieron, esto pues definitivamente caló profundamente en estas religiones antiguas, y Allah nos dice que Él envió al profeta Mohammed, con este sagrado libro, con estas enseñanzas que se conoce como el sagrado libro del Corán. Y por eso es que nos dice: ¿acaso no han reparado ustedes en el Corán? Si procediera de otro que no fuera Allah, hallarían en él muchos errores y muchas contradicciones. El Corán está disponible, hermanos, para escrutinio e investigación por cualquier persona que trate de encontrar un error o contradicción en este. Y de hecho ha estado a pruebas y se ha aplicado y lo han comparado con muchas escrituras que reclaman que son la palabra de Dios, y el Corán siempre ha salido exitoso en este tipo de escrutinio. The Quran is available for scrutiny and investigation by any person to try to find even one error or contradiction in it. In fact, this test must be applied to any other scripture that claim itself, any other scriptures they claim that it is the word of God. Is there any blind faith in Islam? Islam is not a religion of blind faith. Also, what you're seeing around, brothers and sisters, these people that are attacking innocent people and these people that are attacking airports and things like that, they have nothing to do with Islam. Islam means complete submission to the will of Allah, complete submission to the will of God. And if you are completely submitted to God, how can you be killing innocent people? Islam no es una religión de fe ciega, pero es una religión que llama con mucha fuerza al hombre a utilizar su lógica, su razonamiento y su intelecto. Alá en el Corán establece la importancia para las personas que piensan, que razonan y que usan su mente y su intelecto. La palabra mente o razonamiento está mencionada 49 veces en el Corán. En árabe, traklon, que son 24 veces, y yaklon, que son 22 veces, son 46. Y otras palabras que es akal y nakal y yakal, que son, cada una aparece una vez. Vemos también que Allah se refiere a las personas de conocimiento por lo menos en 16 veces en el Corán. Es lo que le llama Ulu al-Albab y Ulul al-Albab. Allah también se refiere a aquellos con inteligencia por lo menos 2 veces. Esto aparece en el capítulo número 20, en el sura número 20 del Sagrado Libro del Corán, por el término arábico Uli al-Nu'a. Allah también se refiere en muchos capítulos del Corán a la mente por la palabra árabe al-Fuad. También en muchos versos en el Corán Allah usa el término corazón, que esto significa en árabe al-Qalb, y utiliza también al-Fuad, que está hablando entonces sobre la mente, y que se menciona también esto en el capítulo 89, a las Sura 89, versos 53 al 54. Allah se refiere también a la mente en árabe como la palabra al-Hijr, y el Corán también en decenas de versos también llama en muchísimas ocasiones y enfatiza la necesidad de contemplar y de dar pensamientos. Eso es de razonar, de darle, en otras palabras, como decimos en español, darle mente, give thought. En árabe se llama fikr y también tafakur. También en decenas de versos el Corán también trae atención a la importancia para el hombre para recordar y para memorizarse. En árabe se llama tazakur. El significado de los dos viene para darle pensamientos, para aumentar o adquirir nuevo conocimiento, donde se puede recordar y memorizar, y también recordarse uno mismo, tener uno en mente siempre conocimiento relevante sobre eventos que pueden haber sido olvidados por otros, pero que son muy importantes para nuestra fe religiosa.
Alá en el Sagrado Corán nos dice también, este está en el Corán de la Sura número 3, en las aleyas 190 a la 191, citamos del Sagrado Libro, perdón. 190-191. Es cierto que la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión del día y de la noche, y hay signos para los que saben reconocer la esencia de las cosas, los que recuerdan a Allah de pie, sentados y acostados, y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra. Señor nuestro, no creaste todo esto en vano. Gloria a ti, presérvanos del castigo del fuego eterno. Entonces, la versión en español Sura 190 al 191, y la versión en inglés también es Sura número 3, el Sura de la familia de Imran. Esa es la familia de la Virgen María, la madre del profeta Jesús. Paz y bendiciones de Dios sea con ellos siempre, es a las aleyas 190 y 191. Now the version in English. Islam is not a religion of blind faith, but it's a religion that strongly calls on man to use his logic, the reasoning, and his intellect. Allah in the Quran stresses the importance for people to think, to reason, and to use their mind and their intellect. God gave us the mind and the intellect to be using it, not to keep it, as a treasure or just as something for special occasions. The word mind or reasoning is mentioned at least 49 times in the Quran, and then also it refers to people of understanding at least in 16 times in the Quran. Allah also refers to those of intelligence 2 times in chapter 20 by the Arabic term uli al-nu'a. Also refers in many chapters in the Quran to the mind by the Arabic word al-fu'at. Also in many verses in the Quran, Allah uses the term heart, in Arabic al-qalb, in place of the word al-fu'at, that is mind, to mean the same thing. In one place in chapter 89 verses 53 and 54, Allah refers to the mind by the Arabic word al-hijr. The Quran also in tens of verses strongly calls and emphasizes the need to contemplate and to give thought. In Arabic it's a fikr and tafakkur. Also in tens of verses, in many verses, the Quran draws the attention to the importance for man to remember and to recall. In Arabic, the term is tazakur. The significance of the two being to give thought is to increase or acquire new knowledge, whereas to remember is to recall and remind oneself of relevant knowledge and events that may have been forgotten, but which are important for one's faith. In the Quran, in Surah number 3, that's Surah Al-Imran, ayahs 190 and 191, Allah praises the people who use their mind. And we quote from the sacred book, "Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding, who remember Allah while standing or sitting or lying on their sides and give thought to the creation of the heavens and the earth, saying, O our Lord, you did not create these aimlessly. Exalted are you above such a thing. Then protect us from the punishment of the fire." Then also on Surah number 38, ayah 29, he states, "This is a blessed book which we have revealed to you, O Muhammad, that they, the people, might reflect upon its verses, and those of understanding will be constantly reminded." Vemos, hermanos, también entonces la versión en español de que el Sura número 38 a la ley 29, Allah nos expresa, nos dice bien claramente, Dios Padre Todopoderoso, esto es un libro bendito que te hemos revelado a ti, el profeta Muhammad, y para que las personas reflexionen sobre sus versos y que tengan también conocimiento y entendimiento para que puedan recordarlo. En el Corán, las palabras que pueden ser formadas del término conocimiento o sabiduría aparece por lo menos 865 veces en el Sagrado Libro. En un verso, Allah nos establece a nosotros y citamos del Sagrado Libro: aquellos que conocen igual a aquellos que no conocen, son aquellos que conocen igual a aquellos que no conocen, o como diríamos en español, aquel que sabe es igual, ¿acaso aquel que no sabe? Entonces,
ellos van a acordarse de quiénes son las personas que tienen el conocimiento y que tienen la sabiduría. Esto está en el Corán, al Sura 39, a la ley 9. También en el Sura 22 a la ley 54, citamos del Sagrado Libro. Y aquellos a quien se les dio conocimiento deben conocer que el Corán es la verdad enviada de tu Señor, Dios Padre, Dios Todopoderoso, y por lo tanto cree en Él y tus corazones siempre estén humildemente sometidos a su voluntad. Y por lo tanto es Allah el guía de aquellos que han creído y que quieren caminar por un camino correcto. En otra mano también el Corán establece de una forma muy acentuada y rechaza cualquier tipo de mentalidad que pueda llevar a las personas y lo dirige hacia mitos, hacia ilusiones, hacia cosas absurdas, hacia la ignorancia, hacia la imitación ciega de otros, también a hacer asunciones o conjeturas, a prejuicios, a deseos de hecho. Alá en el Corán también confirma que muchas personas en la tierra se han desviado del camino porque han seguido asunciones, se han desviado porque han asumido incorrectamente conjeturas e ignorancias. Alá nos dice, y si tú obedeces, muchos de los que están sobre la tierra, ellos van a ser desviados del camino correcto que los dirige hacia Dios, hacia Allah. Y los que ellos siguen, no siguen excepto asunciones, y que estas personas no están sino siendo falsificados de información que proviene de la ignorancia, de conjeturas y de asunciones de otros. Eso está en el Corán, en el Sura número 6, a la aleya 116. Ahora, the version in English. In the Quran, the words that can be formed from the term know or knowledge, they can be found on at least 865 times. In one verse, Allah says, "Are those who know equal to those who do not know? Only they will remember, who are people of understanding." This is Quran, Surah number 39, ayah number 9. Also, and so those who were given knowledge may know the Quran is the truth from your Lord, and therefore believe in it, and their heart be humbly and submit to it. And indeed is Allah the guide of those who have believed to a straight path. That's a Surah number 22, ayah 54. On the other hand, the Quran strongly rejects certain mentalities that are driven by myths, by illusions, by absurdities, by ignorance and blind imitation of others, also assumptions, conjectures, prejudice, whims, and desires. In fact, Allah in the Quran confirms that most people on earth have gone astray because they follow assumptions, conjectures, and ignorance. Allah says, "And if you obey most of those upon the earth, they will mislead you from the way of Allah. They follow not except assumption, and they are not but falsifying out of ignorance, conjecture, and assumption." That is Surah number 6 of the Quran, ayah 116. Ok, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué nosotros comimos? ¿Por qué nosotros dormimos? ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué nosotros hacemos ayuno en el mes de Ramadán? ¿Por qué nosotros llegamos a estas conclusiones? ¿Quién creó y quién nos designó a nosotros? ¿Y cómo podemos nosotros contestar estas preguntas y otras preguntas relacionadas pertenecientes a un asunto mucho mayor, y es que si hay algún tipo de propósito para nuestras respectivas existencias? En el Islam es la respuesta para la búsqueda de la humanidad para un significado, pero estamos hablando del Islam correcto, la religión correcta, no aquellos que le causan daño a inocentes, que supuestamente utilizando el nombre del Islam. Eso no es Islam, hermanos. El propósito de la creación para todos los hombres y todas las damas de todos los tiempos ha sido uno y solamente uno. ¿Cuál es ese propósito? Conocer y adorar a nuestro Dios, al único Dios verdadero, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios de Adán y de Eva, al Dios de
David, el Dios de Salomón, el Dios de Jesús, el Dios de Mohammed. Paz y bendiciones de Dios sea con todos ellos siempre. El Corán nos enseña a nosotros que cada ser humano nace con una conciencia divina. En el Sura número 7 de las aleyas 172 a la 173, vamos a ver si podemos citarlo del Sagrado Libro. En el Sura número 7, 172 a 173, dice, vamos a empezar en las 171. Y cuando sacudimos el monte por encima... No, este no es. Y cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su propia descendencia y les hizo que dieran testimonio, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Contestaron, sí, lo atestiguamos y damos fe de ello. Para que el día del levantamiento no pudiera, es decir, nadie nos había advertido sobre eso, ni pudiera decir nuestros padres eran ya asociadores idólatras y nosotros hemos sido una generación consecuente y vas a castigarnos por lo que hicieron los falsos. Volvemos ahora a la versión en inglés. What is the purpose of life? What do we eat? What do we sleep? What do we work? What do we fast during Ramadan? And what do we get here? Who created and fashioned us? Who we answer these questions and other answers? Assalamu alaikum. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you doing today? Hi. Alhamdulillah. How you doing, brother? This is Ayman. How is everything going over there? Good? Very good, very good. my dear brother. Jazakallah khairan. I wanted to ask you a question, brother. MashaAllah, may Allah Jazakallah khairan for this topic. Uh-huh. Is there proof, proof, or is there hadith or anything that there's life after death? Certainly, there's many instances where the Prophet has mentioned to us that we will be changing into another body. That's the first purpose of our life is to behave ourselves correctly, and then we turn them into once we meet death, because we all of us are going to be dead except for Allah. And then we will be then embodying a new body, and that's the one that we are going to be having for eternity. I think there's extensive hadiths. I don't have them here with me, but we can make a commitment with you for our next show to have all that information to your question and give you the exact quotes from both the Quran and the Hadith. Jazakallah khairan, brother. Thank you very much. Jazakallahu khairan. Thank you for calling, dear brother. Any other questions? That's mainly it. Subhanallah. That's may Allah give you the ability, inshallah, to continue this broadcast. I am very, mashallah, proud of the brothers that have contributed to the show, and jazakallah khairan too. Thank you so much. Thank you so much. I am the translator here, but today we didn't have any of our imams. I understand. No, I understand. Alhamdulillah. May Allah give you for this effort, mashallah, especially with the translation. It's always my pleasure. These are a lot of these are subjects, subhanallah, about life after death, and it's been going on for a long time. So a lot of people have these questions, and may Allah reward you, and maybe next show you can maybe elaborate a little bit more on it. I think we can do a whole show just on that subject. There's plenty of information. But I promise you that we will be doing that. Probably next show we will be talking about life after death. That's going to be our subject. MashaAllah. May Allah reward you, inshallah. Thank you so much. Jazakallahu khairan. Wa alaikum salam. ¿Hay otra llamada? Ok, entonces vamos a seguirle hablando acá, hermanos. Le estábamos citando nosotros del Sagrado Libro del Corán. Y cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su propia descendencia y les hizo que dieran testimonio, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Contestaron, sí, lo atestiguamos, para que el día del levantamiento no puedan decir nadie nos había advertido sobre esto.
Vemos lo importante, hermano, que es, o sea, nosotros tenemos que tener conocimiento siempre y tenemos que darle su lugar, su posición a Dios. Si no hacemos esto, darle su posición a ese Padre amado, entonces sí vamos a estar confrontando serios problemas, hermanos. Perdón. Vemos entonces volvemos nosotros atrás. Islam is the response to humanity's search for meaning. The purpose of the creation for all men and all women for all times has been one and only one, and that is to know and to worship God. The Quran teaches us, el Corán nos dice también de que todas las personas, or human beings, are born conscious of God. Assalamu alaikum, Brother Rashid. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you doing today, brother? Alhamdulillah. I just got off from work and I was driving and I was listening to a little bit. I just listened to the question of the questioner, is there life after death? Definitely there is an instance where one came to the Prophet, peace be upon him, and he took some dried bones from an old graveyard and brought it to the Prophet. And he crushed those bones in front of the Prophet, and he said, tell us how could God, is there life after that, or how could life create this? And there is a verse in the Quran actually that came that says, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ نَفْسَهُ. He gave us an example about this person. He gave us an example, and he forgot his own creation. Was he not a drop of sperm that he was created into? And here, miraculously, in the Quran, it talks eloquently about the stages of creation on the embryonic phase. And this is a miracle in itself. Back then, they didn't know anything about the stages of the creation in that. And prior to that, there was no other book that touched on that. Only the Quran, it is recorded, only the Quran 1,400 years ago, that touch miraculously speak about the stages that the embryo grow from mudgha to alaqa, to different stages, and scientifically can be proven. And there is books, actually, Kit Moore is one of the scientists, the leading scientist in embryology, and he wrote a book, Correlation Study Between and the Quran, and there is so many examples. So basically, Allah teach us that the one who created human being in the first place is able to recreate him. It is easy for him to recreate. The one who creates fire out of a green tree is the creator. He's the maker. So everything is. Hello, dear brother. I think we have a caller online. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brother. Hello, assalamu alaikum. No, segunda llamada se cayó. Okay, brother Rashid, would you like to continue to elaborate a little further? Yeah, that's fine. I don't want to take much of your time, and just give you the translation because there is not much time. Go with the translation if there is more time. Okay. We can continue, inshallah. I can stay with you. Okay, not a problem. Nos está diciendo el hermano Rashid también en cuanto a la pregunta que nos hicieron ahora hace un momento sobre si existe vida después de la muerte. Nosotros estábamos contestando a la persona de que sí, categóricamente hay situaciones donde se citan tanto en el Corán como en el Hadith. Y el hermano Rashid nos llama y nos habla para decirnos también sobre uno de los acompañantes del profeta que le trajo unos huesos secos y que los rompió frente al profeta y le preguntándole a profeta Mohammed, paz y bendiciones de Dios sean con él siempre, y la pregunta que le tenía era que si existía vida después de la muerte. Pues le respondió de que toda la creación venía y no solamente era de una gota de esperma y que se iba a quedar así de esperma y de sangre, sino que todos, o sea, le dio prácticamente una cátedra científica. Entonces, como una persona que en esos tiempos ni siquiera se hablaba sobre eso, sobre el óvulo, sobre el esperma, sobre la fecundación, pues ya el profeta le hablaba por la información y la sabiduría que Dios le había dado a
Antes del Corán, ningún libro hablaba sobre este tema y no existe otro libro que lo haya tocado con la precisión con lo que la tocó el Corán. Vemos que también le explicó que también de que aquel que nos había creado por primera vez nos iba a crear en unos cuerpos nuevos por segunda ocasión. Aquel que nos había creado por primera vez pues iba a hacer el mismo milagro de la misma naturaleza en la segunda ocasión. Nos habla también hablando en el Sagrado Libro, the Prophet of Islam teaches us that. Hello, yes, brother. Yeah, I found that Quran verses. Quran 36, chapter 36, verse 78 through 81. Verse 78 through 81, and it says, "And he, that is the man, the one who was questioning, present for us an example, attempting to establish the finality of that and forget his own creation. He says, who will give life to the bones while they are disintegrated? Say, he will give them life who produced them in the first time, and he is of all creation knowing. He who made for you from the green tree fire and then ignited. Is not he who created the heavens and the earth, able to create the likes of them? It is so, he is the knowing and the creator." And there is also Quran chapter 45, 26, 24 through 26. And they say, there is not but our, they say, there is not but our life. We die and we pass away, replacing them, and nothing destroy us. This is what the people say. And they have of that no knowledge. They are only assuming. And when our verses are recited them as clear evidence, their argument is only that they say, basically, just because we don't have the time to say all of it. Also on the Quran, it adds, "Bala qadirina ala an nusawiya banana." Meaning, not only will we be able, not only will we be able to recreate a human being, but we will be able to recreate his very fingerprint. And here, it's a miracle in itself. We're talking about the 7th century, when the scientific was like very premature. They did not have the telescope. The discovery of the fingerprint was not discovered then. And Allah speaks in the Quran miraculously to humanity, to those people who ask the question, and to humanity as a whole in the future. But not only that Allah will be able to recreate the human being for the next time, He will be able to recreate the very fingerprint, which is a miracle in itself. Closing remark. Okay, because we're running out of time. Nos dicen, thank you so much, dear brother. Nos dice entonces el hermano Rashid, nos llama el hermano Rashid para darnos más orientación, y nos dice él que en el sura número 36 de las Aleyas 7.8 a la 7.1, citamos del Sagrado Libro, nos pone un ejemplo olvidando que él mismo ha sido creado, y dice: ¿quién dará vida a los huesos cuando ya estén carcomidos? Y ¿quién, dile, les dará vida a quien los originó por primera vez, que es quien conoce a cada criatura? ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no va a ser capaz de crear algo como vosotros? Claro que sí, Él es el creador y el que más conoce. Y también el sura número 25, la ley 24 y 26, y citamos: iremos a las acciones que hayan hecho y las convertiremos en polvo disperso. Ese día los compañeros del jardín tendrán un lugar de permanencia mejor y un reposo más apacible. Y en el día en que el cielo se raje con las nubes y se hagan descender los ángeles sucesivamente. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su atención. Thank you, Brother Rashid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And thank you to all of our radio listeners today on your weekly radio talk show, Islam for Mankind and All of Allah's Creation. Gracias a todos por haber sintonizado en su programa semanal Islam para la Humanidad y toda la creación de Allah. Muy buenas tardes. La Primera 1220 ni sus auspiciadores se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Las tardes son especiales porque tenemos una variedad de programas y una audiencia adulta que nos respalda las 24 horas. Así es, La Primera 1220, siempre en el corazón del pueblo.
Si quieres comprar, vender, estos son los números que debes llamar. 407-873-1635. 407-536-0041. Llama a Gloria o a Milton. Les garantizamos el